Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir esta palabra con ustedes. Cuando oigo la palabra de Dios que es predicada, veo en mi mente como si cada quien que la escucha es una montaña y la palabra fielmente expuesta es agua bajando por una ladera de esa montaña, llena de gracia, misericordia, amonestación, advertencia, consejo, exhortación que llama al arrepentimiento, a la santidad, a ser más diligentes. También la palabra es un bálsamo que alivia los dolores del alma dolida, que fortalece al que no tiene fuerzas. Esa es la palabra de Dios. Esa agua fluye por hendiduras de la peña, por surcos naturales, tan naturales como nuestro corazón de piedra. A su paso se lleva toda clase de maleza que se encuentra a su paso. Esa maleza suelta son aquellos pecados que no están muy arraigados a nosotros y no nos parecen tan grandes, pero en realidad son malos y condenan. También es agua, que es la palabra de Dios, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. Pero también esa palabra hace que pecadores, sí arrepentidos, se vean confrontados con sus pecados remanentes. ¿Y qué son los pecados remanentes? Son aquellos pecados no habituales que nos acosan para que caigamos. Y por desgracia algunas veces caemos en ellos, cuando bajamos la guardia, cuando nos confiamos en nosotros mismos. Y eso nos hace sentir muy mal, desde luego, porque sabemos que estamos ofendiendo al Señor que nos salvó. Esa agua, que es la palabra, tiene una gran relevancia en la limpieza y la santificación. Según la oración de Jesús en San Juan 17, como nuestro sacerdote mediador le dice al Padre, santifícalos, y agrega, en tu verdad, y enfatiza otra vez, tu palabra es la verdad, o es verdad. De manera que también la palabra tiene una gran relevancia en la salvación de los pecadores. Toda ella converge en un solo tema, en un solo relato. Como un Dios santo, movido en su misericordia y para su propia gloria, redime a un ser condenado, empeñado en sus pecados y su maldad. En el mismo lugar del patíbulo, de la silla eléctrica, de la soga, ahí mismo lo redime. ¿Y cómo lo hizo? Usando su palabra. ¿Y para qué? Para su propia gloria. Y lo hace de manera sobrenatural, incomprensible para la mente humana, que es que el mismo Dios, no necesitando nada, se encarne en un hombre. A eso se le llama la encarnación. Y es cuando Dios mismo se hace hombre y como hombre nos enseña a nosotros los hombres cómo debemos vivir para la gloria del Padre. Por esta razón voy a exponer, no con toda la extensión que se merece, pero sí dejando claro por qué los cristianos creemos y afirmamos que Jesús es Dios y Señor, el Verbo encarnado, la palabra encarnada, que es Dios y es hombre. Y esos serán mis dos puntos de mi exposición, la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, y después concluiré con las aplicaciones. Mi propósito será que al considerar a la luz de lo que vamos a ver de su divinidad, podamos acercarnos a Él confiadamente, como dice Hebreos 4:15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. También será
que al considerar a la luz de lo que vamos a ver de su humanidad, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, según 2 Corintios 3:18. Y darnos cuenta, eso sí, lo miserables y menesterosos que somos y la necesidad que tenemos tan grande de estar ante el Dios vivo y verdadero. Pero antes debemos saber acerca de la divinidad de Cristo, como dice nuestro credo. Dice nuestro credo, nuestra confesión, que nuestro Dios es un Dios único y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Sabiendo esto, también podemos afirmar lo que encontramos desde la primera página de la Biblia con respecto al Dios que creemos. Dios se revela como un ser plural. Entonces Dios existe en una pluralidad. Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya lo hemos estudiado y lo hemos oído en repetidas ocasiones. Aquí la palabra Dios es Elohim. Pero para los que les gusta investigar un poquito más, en la concordancia Strong, la palabra 4:26 dice que el singular de Dios es Elah. Elah significa Dios o deidad, Elah, no Elohim. Elohim es la palabra para el Dios plural. No dice en el principio creó Elah, sino Elohim, los cielos y la tierra. Quiero citar las palabras de Pedro, aunque lo que diré ya muchos lo conocen. Pablo repite ciertas cosas a los hermanos. El mismo Cristo le dice a Marta: ¿no te he dicho? O sea, ya se lo había dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Pues Pedro también usa esa misma afirmación, que va a repetir cosas que ellos ya saben. Le dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Quiero llevarlos a un pasaje muy sorprendente, que ya ustedes conocen, pero algunos no. La Biblia de las Américas dice en Deuteronomio 6:4: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Son 12 palabras. Reina Valera usa 8 palabras, pero en hebreo dice 6 palabras. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. El Elohim, como acabamos de considerar, es el plural de Dios. Pero cuando leemos Yahweh Echad, hermanos, cuando estaba estudiando eso me hizo pensar en algo. No pude dejar de pensar en la sincronía de un reloj, digámoslo suizo, hecho por hombres pecadores, cada pieza,
cada tornillo, cada resorte, cada rubí, cada puente cumple la sincronía perfecta de hacer una máquina para que dé la hora. También es de admirar entonces la sincronía tan minuciosa del lenguaje que usa el Espíritu de Dios para mostrarnos su verdad. Strong detalla que la palabra hat dice de esa palabra que significa debidamente unido, que es uno, compuesto de varios, uno en conjunto, y señala la concordancia una serie de páginas, cientos de versículos que hablan sobre este punto. Por ejemplo, en Jueces 20 dice: entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre. Usa la palabra esa también, ejad. Un solo hombre aquí se refiere, si sigue leyendo ese pasaje, a 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Usando esa palabra, esos 400,000 ejad, como un solo hombre. También en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Una sola, pero son dos. Ejad, otra vez. Cuando leemos entonces Shema Israel, que también esta oración es llamada Shema, porque Shema se escucha. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ejad. Encontramos entonces no solo pluralidad en Elohim, sino también encontramos pluralidad en Ejad. Voy a hacer mención de varios pasajes que hablan de su pluralidad. Y les voy a pedir que tal vez apunten los pasajes para que no pierdan el hilo de lo que voy a continuación a decir. Apunten los pasajes. Los pasajes que leeré será de la Biblia de las Américas. Y pido disculpas también por eso, porque sé que todos tienen la Biblia Reina Valera. ¿Y por qué los voy a repetir? Algunas veces los pasamos inadvertidos, pero tienen una gran riqueza profunda y comprensión. Disculpen. Muchas veces una persona puede pasar décadas y no experimentar y saborear realmente la divinidad de nuestro gran Dios que se hizo hombre. Y claro, esas personas son cristianos sinceros y algunos tristemente no les interesa profundizar porque solo quieren ir al cielo, aunque Cristo ahí no esté, pero quieren ir al cielo. Están en la iglesia porque quieren ir al cielo, pero hay que profundizar y hay que estudiar ciertas cosas. Y nos han dicho los pastores en repetidas ocasiones: si tenemos mayor conocimiento, tenemos más amor con el que nos amó y dio su vida por nosotros. Nosotros somos trinitarios no porque tengamos mayor inteligencia de quien no lo es. Somos trinitarios por la gracia de Dios, porque Él reveló a su Hijo en nosotros y su Hijo reveló al Padre también en nosotros. Según Juan capítulo 6, versos 37, 44 y 65. Pero volvamos a los pasajes que le hago mención. Génesis 1:26, lo leímos creo en la mañana. Y dijo Dios: hagamos está en plural. ¿Y quiénes son? Ellos, el trino Dios, a nuestra imagen. ¿Cuál nuestra imagen? Ellos, el trino Dios, a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, etc. Génesis 11, del 5 al 7. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dice Dios: vamos. ¿Cómo vamos? Ellos, los tres. Bajemos los tres.
Y confundamos otra vez ese plural. ¿Quiénes van a confundir? Ellos. ¿Quiénes son ellos? El trino Dios. Dice, para que nadie entienda el lenguaje del otro, el Dios plural, el Dios trino, ya nos muestra su misericordia y su condescendencia descendiendo en esa forma tan particular. Isaías 6:8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ellos, el trino Dios. Y en verdad hay muchos pasajes, solo estoy dando algunos. Dios, un detalle aquí importante, hermanos, Dios no iba a enviar a nadie a salvar a su pueblo. Dios no iba a mandar un ángel. Dios mismo, Él iba a venir. Isaías 35:4. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, y Él mismo Dios os salvará. Isaías 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Una voz clama, preparad el camino. ¿A quién? Al Señor. Dios mismo iba a venir a salvarnos, no iba a mandar a nadie, Él mismo se iba a encarnar. Allanad en la soledad calzada. ¿Para quién? Para vuestro Dios. Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y vean lo que ocurre en Apocalipsis 1:11, cuando Juan, por el Espíritu del Señor, oyó detrás de él una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, y le va nombrando cada una de ellas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tarsis, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y cuando termina, se volvió para ver quién era la voz de quien le hablaba. ¿Y qué vio en medio de los 7 candeleros? Vio al Hijo del Hombre, vio a Dios. Nosotros afirmamos lo que afirmó el mismo Dios a Ciro, rey de Persia, por medio de Persia. 45:3. Te daré los tesoros ocultos, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido. Te he llamado por nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Y le dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí, no hay Dios. 6. Para que se sepa que desde el principio del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo eso. Deberíamos estar temblando cuando leemos este pasaje o ante semejante declaración. Qué temor más reverente debemos tener con ese Dios, el mismo Dios que se encarnó y se hizo hombre. Puede pensar alguno, bueno, pero en esos pasajes que leyó, ¿a dónde está la divinidad de Cristo? Para nosotros, como lo dice nuestro credo, nuestra confesión, la que abrazamos, no hay ningún otro Dios fuera de Dios, como lo acabamos de leer. Dice, este ser divino e infinito, en 3 subsistencias, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, es una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa.
El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ahora bien, ¿cómo es que ese Dios tan todopoderoso, eterno, inmutable, único, va a salvar a un pueblo? Repito, Dios no iba a enviar a un ángel a salvar a su pueblo. No envía a un arcángel, a un querubín, a un serafín. Dios mismo iba a descender. La razón se debe porque Él lo prometió. Y como inmutable, esa promesa es un juramento. Y guardó el juramento que hizo Adán. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa la repite Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Ya Cristo se ve representado en Génesis como la simiente de la mujer, o en los mismos sacrificios que Adán le enseñó a su descendencia. Por eso es que no debían llevar cereales y frutas, debían llevar un cordero, y por eso fue que fue agradable la ofrenda de Abel. Pero en Éxodo lo vemos como el cordero y la Pascua, en Levítico como nuestro sumo sacerdote, en Deuteronomio como nuestro profeta mayor que Moisés, y así sucesivamente en el Antiguo Testamento. La ley dice: teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, se ve a Cristo como una sombra cada vez que se revela más y más. Los siguientes libros de la Biblia lo van describiendo poco a poco. Cada vez se ve más claro. Y allá, por el siglo VI antes de Cristo, Zacarías vuelve a repetir lo que leímos ahora. No olvidemos esto que lo he repetido. Es Dios quien desciende y no un ángel. Preparad el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y les dije: si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me han valorado. En la Biblia Reina Valera tiene unos signos de interrogación, como analicé que era como un sarcasmo. Pues dice: tomé las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Ese es el valor que le dimos a Dios. Qué contraste más grande. Él compra su iglesia, compuesta por personas, como lo dije en la introducción, condenadas para ser ejecutadas. Y Dios mismo paga por ellas el precio más valioso que puede existir: su propia sangre. En cambio nosotros, por el Señor del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, pagamos solo 30 monedas. Pensemos por un momento lo que describe el apóstol Juan en 1 Juan 5:20. Y sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. ¿Y qué ídolos más grandes somos nosotros mismos? No creyendo que Jesús es el verdadero Dios, el único que nos puede rescatar. Pablo dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos. Y Pablo, escribiéndole a Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hebreos 1:8, pero del Hijo Jesús, dice, tu trono, oh Dios. No había duda para ellos que Jesús era Dios encarnado. Es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza? Yo soy el que soy. ¿Recuerdan cuando los fariseos no creían que Él era Dios? Y les dice Jesús en Juan 8:24. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Usa la misma frase que el mismo Dios en la zarza le dijo a Moisés. Si le preguntan quién fue el que lo envió, diles, yo soy, me envió a vosotros. Jesús les dice, yo soy. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 16:29. He aquí, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado, le dicen sus discípulos. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas, después de haber caminado con Jesús 3 años. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú viniste de Dios. También le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo, sí, claro, sí te amo. Le pregunta una segunda vez y una tercera vez, y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Si Dios nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿qué le responderíamos? Si Dios escudriñara lo más profundo de nuestro ser, ¿qué encontraría? ¿Encontraría un evidente amor o solamente estamos siguiéndolo por interés? ¿Por interés de la eternidad o por interés del cielo? Más bien no podríamos pensar nosotros que Él ya es nuestro cielo y decirle, Señor, si tú no estás en el cielo, yo no quiero ir ahí, porque yo quiero estar donde tú estás. Tú eres mi cielo. Pero no nos desenfoquemos. Jesús es Dios. Juan 5:17. Pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo interesante aquí es que los contemporáneos de Jesús interpretaban que Jesús se hacía igual a Dios. Y las falsas sectas no creen que Jesús sea Dios, como la secta de los testigos de Jehová, y no pueden concluir igual leyendo lo mismo que veían los judíos y decían, hay que matarlo porque Él es Dios. Y así lo dice el Talmud. El Talmud es como decir el comentario de la Biblia de ellos. Dice, lo matamos porque se hacía Dios. Ellos sí lo entendían. Para concluir el punto de la divinidad de Cristo, ya lo dije, no es extensivo. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación. Otra vez aquí las falsas sectas afirman que si Él es el principio de la creación, significa que fue el primer ser creado. Otra vez entonces recurrimos a la concordancia Strong y buscamos la palabra principio. La 746, y dice que es arjo o arjé, y tiene varios significados, pero ninguno hace mención de ser el primero de la creación. Más bien dice ser el primero en rango o poder, dominio, dignidad, es gobernante.
primeramente, no que es el primero de la creación. Pudiéramos entonces decir que es el primero en rango de la creación. Si el pasaje hubiera o dijera que Él es el primer ser creado, no hubiera usado este término griego en el que está escrito. Hubieras usado otra palabra que es protostokia, que es la 44:16 para los que les gusta investigar. Ahora, ¿qué pasa con el verso de Colosenses 1:15 que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación? La respuesta es parecida. La palabra primogénito en griego puede corresponder a varios significados y viene de la palabra protos, 44:13. Protos quiere decir principal, influyente, predominio, preponderancia, preeminencia. El primogénito es un título de preeminencia, de predominio. Y para entender mejor este concepto, 1 de Samuel 13 y 14, Samuel le dice a Saúl: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí a un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo. Algo así como principal, como primogénito, que ahora lo vamos a ver. Porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Salmo 89:20 dice: he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y dice el verso 27: yo también lo haré mi primogénito. Yo lo haré también mi primogénito. Pero si David era el menor de 8 hermanos, entonces significa eso que primogénito es supremacía. Entonces, cuando leemos que Cristo es el primogénito de la creación, no significa que Cristo es el primero de la creación, es el que tiene la preponderancia de la creación, porque Él mismo la hizo, el más excelso de todos. Cuando leemos Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga la preeminencia, la preponderancia, la primacía de todas las cosas, porque agradó al Padre que en Él habitó toda la plenitud. Amigo y hermano, nuestro Salvador es Dios mismo. Por eso puedo decir, para concluir este punto, el sol es un foco apagado comparado con el resplandor del unigénito y más amado Rey, sacerdote, profeta y Señor. El mar, una copa vacía comparada con el agua viva. Es metal exento de fragua, es aliento que la muerte priva. No se puede comparar lo infinito con la neblina o la flor de un día. Pido perdón al ser más bendito, me regaló la fe, su gracia es mía. Lo grandioso es que no pagué nada. Cristo, como hombre, bebió el cáliz, Él bebió el cáliz, y en su cuerpo la espada de Dios afilada. Segundo punto, vamos a considerar su humanidad. ¿Cuál no sería el mejor deseo para el que expone la palabra? Que hayan corazones que ardan por amor a Cristo,
que crepiten como las hojas secas cuando se secan, cuando se queman. Que haya ese sonido de... ¿Saben qué es una hoja seca cuando crepita? Es porque el calor la está quemando. Soy consciente de que si algún corazón ardiera se debe al contexto o preparación previa. Explicaré eso ahora y al final. Pero en el contexto de los que iban camino a Emaús, Lucas narra en Lucas 24:13 que hay dos que iban a una aldea llamada Emaús. Eso quedaba como a 11 kilómetros de Jerusalén y ellos iban caminando. Iban hablando de todo aquello que habían sido testigos. Es decir, estaban permeados con todas aquellas escenas y eso era de lo que hablaban. Entonces se les acerca Jesús y les pregunta acerca de la plática o discusión que tienen. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le responde: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y les dice Jesús: ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le siguen diciendo todo lo que ellos tienen ahí. Espera que terminen lo que les comenta. Y Jesús dice que comenzando desde Génesis, dice comenzando de Moisés, pero comenzando de Moisés, continúa con todos los profetas hablándole a ellos en todo el camino. Si analizamos que 11 kilómetros se caminan en 2 horas o 3 horas, pues fue una plática de 3 horas de Jesús explicándoles desde Génesis todos los profetas de lo que las escrituras decían de él. Ellos entonces llegaron al sitio de Emaús y le pidieron que se quedara con ellos porque ya estaba un poco tarde. Y cuando tomó pan, lo bendijo y lo partió y se los dio, le reconocieron y desapareció de ellos. Entonces ellos, tanto ardía su corazón, que se devolvieron esos 11 kilómetros otra vez a Jerusalén a contarle todo lo que había acontecido. Sí, de veras resucitó. Entonces, cuando hablamos de su divinidad, aunque sea muy en pasajes así muy rápidos que he leído, y ahora que vamos a considerar acerca de su humanidad, quiera el Señor que arda nuestro corazón. Mateo empieza con la genealogía de Jesús, una genealogía de dudosa integridad, pero por el tiempo no la vamos a tratar. Mateo continúa con pocas palabras relatando su nacimiento. Capítulo 2 de Mateo, la visita de los magos y la matanza de los niños. Capítulo 3 se destaca la predicación de Juan el Bautista. Y en el capítulo 4, cuando narra cómo empieza su ministerio, después de 40 días pasados los cuales tuvo hambre, el diablo aprovecha para tentarle. Y hay relación con esa tentación, porque tenía 40 días y 40 noches de no comer. Jesús supo cómo responder en cada tentación, usando la palabra de Dios. Jesús sabía quién era y no tenía por qué demostrarle nada al diablo. En la segunda tentación, el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate, pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le responde otra vez con la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En la tercera tentación lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y todas las riquezas, y le dice el diablo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué relación hay con esa tentación? ¿Sería que Jesús como hombre aspiraría a grandezas? No, claro que no. Pero el diablo sabía que era hombre
y la tentación no estaba de más, porque todo hombre aspira a eso, a alcanzar lo más grande, a desarrollarse, a hacer lo mejor económicamente. Digamos que ese es el contexto espiritual. No estamos adentrándonos en el tema, solamente estoy dando pinceladas. Ese es el contexto espiritual. Un ataque feroz del diablo que iba a tener Jesús como hombre. Lucas, que es uno de los grandes historiadores también de la época. Hay otros como Suetonio, Tácito, Josefo. Y algunos cuando leen acerca de Hechos y de Lucas, de las ubicaciones que él pone, lo encuentran más exacto aún que los historiadores contemporáneos de Jesús como Josefo. Dice Lucas 3, en el año 15 de Tiberio César, este personaje es un personaje bastante peculiar, casado muchas veces, aburrido de las perversiones, comenta Suetonio, historiador romano, que se va a la isla de Capri para abusar de niños. Y después, cuando se aburría de ellos, los tiraba por un acantilado de más de 300 metros de rocas escarpadas. Los evangelios no hacen tanto énfasis en los políticos de turno, pero vamos a dar un breve repaso de ellos para darnos cuenta en el contexto que Jesús vivió como hombre. Sigue diciendo, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, dice Flavio Josefo, el historiador judío, no cristiano, por cierto, que Poncio Pilatos era cruel y le gustaba sembrar el terror. Cuando veía la más mínima revuelta, ordenaba que sus soldados mataran a mansalva, aún por la espalda, y aún se vestían de civiles, se mezclaban con la gente y en el primer atisbo de rebelión matar a cualquiera sin previo aviso. Poncio Pilatos era un gobernador corrupto. Tenía que congraciarse con sus superiores, Gallo, el emperador. Seguimos leyendo. Dice Herodes, tetrarca de Galilea, aparte de asesinar a su mujer y varios hijos, comenta Paul Meyer, que es el que escribe o el que redacta al español las obras esenciales de Josefo. Dice que Augusto comentaba de Herodes que es más seguro ser un cerdo en la casa de Herodes que su hijo, porque Herodes había abrazado la religión judía y era un prosélito. Y ellos no comen cerdo, pero sí podía matar a sus hijos. Su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia. El ser tetrarca solo significa ser gobernador de una cuarta parte. Pero ellos no eran mejores que sus superiores. Tenían un contexto político cruel y sanguinario, déspota. Su único interés era gobernar para su propio beneficio. Pero bueno, en la lista faltan dos. Tal vez hay alguna esperanza aquí. Y dice que Anás y Caifás, siguiendo en la lista, pero hablando de ellos, Anás había sido destituido por el ejército, por la ocupación, por los gobernantes, y habían puesto a su yerno, Caifás. O sea, todo se movía políticamente. Pero, ¿qué habían hecho ellos como sumos sacerdotes? Habían hecho de la casa de Dios una casa, un mercado comercial. Habían sacrificios que los
negociaban al mejor postor, habían canje, había compra, venta. En otras palabras, eran unos sinvergüenzas. En ese ambiente estuvo nuestro Señor como hombre. Entonces vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y en ese contexto es que vemos su humanidad. Bueno, dirá alguno, él fue hombre, pero ¿qué hizo cuando era niño y adolescente? Que eso siempre se lo dicen a uno, en algún momento. La Biblia no dice nada de eso. Claro que lo dice. ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30? Lucas 2, 51 y 52. De eso sí les voy a dar un chancecito para que lo busquen. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujetos a ellos. ¿Cuántos años? ¿Y cómo lo sabemos? Y dice, y su madre atesoraba todas estas cosas. 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y cómo se dieron cuenta de que Jesús, siendo un niño, crecía? Pues estando con ellos. ¿A dónde estaba entonces Jesús de los 12 a los? Con ellos. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era su costumbre? Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y oiga la costumbre que tenía Jesús, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, etc. La costumbre de Jesús era de los 12 a los 30 años ir a la sinagoga cada sábado. Y él leyó, comenta Lucas, el libro de Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Bueno, pero ¿qué hacía entre semana? Marcos 6, 1 al 3. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le dijeron, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos, ¿no es el carpintero? Él iba todos los sábados a la sinagoga. Era su costumbre ir ahí. ¿Y qué era lo que hacía? No dice aquí que era hijo de un carpintero, que él era carpintero, era de profesión carpintero. Hacía obras con sus manos. Lo conocían por eso. Entonces podemos ver que en el contexto de hombre de los 12 a los 30 años, ese fue el escenario de él. Iba a la sinagoga y ellos lo veían que crecía. Pero no solamente crecía en estatura, sino que crecía en sabiduría, porque iba a exponerse a la palabra y a dar la palabra también. Y dice que ellos se escandalizaban a causa de él. La humanidad de Jesús es tan clara en algunos pasajes que ellos se escandalizaban. Con un cuerpo humano como nuestro Señor, pero sin pecado.
Jesús creció. No voy a decir los versículos, pero quien quiera se los doy. Jesús creció, se cansó, descansó, tuvo sed, tuvo hambre, comía, perdió fuerza, creció, aprendió, tuvo un conocimiento limitado como hombre, memorizó. La prueba está en la tentación, que él memorizó 3 pasajes de la Escritura y se los dijo al diablo. Se angustió, se asombró, lloró, tuvo temor y oró emocionalmente con clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, dice, y fue oído a causa de su temor reverente como hombre. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5. Y finalmente murió. ¿Y sabe por qué causa murió? Sí, por nuestro pecado. Muchos solo le conocieron como hombre, viviendo con él, caminaron con él y le conocieron como hombre, como estos que se relata aquí. ¿No es este el hijo de María y sus hermanos Jacobo, José? ¿No están con nosotros? Judas y Simón no están aquí con nosotros, y no están sus hermanas aquí con nosotros. Le conocieron como hombre y no pasaron de allí. Algunos, por la gracia de Dios, sí le conocieron como Dios, como lo leímos en el punto anterior. ¿Quiénes fueron estos? ¿Los más inteligentes, los más sabios, los más ricos, los que hacían mayores obras? Las respuestas las voy a dar en las aplicaciones que siguen. Pero antes de concluir este punto, puedo decir, ¿cómo no amar a un amo tan bueno? ¿Cómo no servir a un Señor tan sabio si antes estaba hambriento y ahora lleno? Y cambió de maldición por alabanza mi labio. ¿Cómo no lamentar amargamente mi pecado si recibo constantemente de su gracia y aún así con dolor es lento el resultado? Mas me sostengo por su palabra y su eficacia. Ahora que voluntariamente soy esclavo de aquel que irresistiblemente me cambió, entonces diariamente mis pecados lavo en Jesús, que por su puro afecto me buscó. Las aplicaciones, y esta es la primera. ¿Recuerdan cuando hace unos momentos comentamos los que iban camino a Emaús? Aquellos que sus corazones ardían, y dije que en parte fue por su contexto. Ellos estaban permeados de todos los acontecimientos que habían sucedido, habían estado en la pasión, vieron cómo lo atormentaron, se burlaban de él y cómo le dieron muerte. Ellos vieron todo eso. Pero cuando usted viene a la iglesia, también está permeado de todo lo que Cristo pasó para salvarlo. Usted dice que ve con sus ojos y oye con sus oídos y habla con su boca. ¿De veras ve a Cristo como su Salvador? ¿De veras oye su voz cuando lee la palabra? ¿De veras oye su voz cuando lee la palabra o cuando la exponen aquí los pastores domingo tras domingo? ¿De veras de su boca solo sale agradecimiento y no queja por la providencia de Dios? ¿Se prepara usted entre semana haciendo sus devociones privadas, sus lecturas? ¿Tiene clamor y lágrimas sus oraciones por sus pecados remanentes o por sus familiares no convertidos aún? ¿Cree que Jesús es Dios y Señor y vive permitiendo una serie de pecados que se podrían decir que no son tan graves? ¿Usted cree que Jesús es Dios y Señor y es apático a la oración privada y a la oración congregacional cuando se le invita a venir aquí? ¿Usted cree que Jesús es Dios y Señor y no lee la Biblia diariamente? ¿Usted cree que Jesús es Dios y Señor y no le importa la cena del Señor y frecuentemente no la toma? ¿Usted cree que Jesús es Dios y Señor y no le importa profanar el día de domingo, mucho menos que otros lo profanen
con tal de que le suplan lo que usted necesita, porque no se ha preparado con anterioridad. Si usted no se prepara entre semana diligentemente para dedicarse completamente el día del Señor a adorarlo, usted quizás que está valorando a Jesús por esas 30 monedas de plata, al Señor de la gloria. Usted cree que Jesús es Dios y Señor y no le brinda amor a sus semejantes y solo espera recibir, pero nunca dar, y cuando lo da, toca bocina para que todos lo sepan. ¿Usted cree que Jesús es Dios y Señor y cuando le pide duda y está descontento por su situación, nunca está conforme, nunca está satisfecho? Entonces, si es así, debe llorar y arrepentirse. Segundo punto, segunda aplicación. Un leproso cayéndose a pedazos no busca remedio para su cura, aunque vea que su herida es un ocaso y que tan pronto como vino es su partida. ¿Qué placer habrá para el impenitente si él supuestamente estará en el cielo? Si del pecado en la tierra fue un vil sirviente y nunca el paraíso fue su anhelo. Ese desdichado no es otro enfermo más que mi perverso y engañoso corazón, que busca agua en terreno yerbo y aliento eterno y alimento eterno donde hay desolación. Hoy puede ser el día de fiesta, llorando sus pecados con voz de orquesta. Si usted no conoce al Señor Jesús, no quiero apelar a ninguna emoción, quiero apelar a su intelecto. Por eso le mostré evidencias bíblicas. Usted solo ha oído un murmullo de una cascada que lleva poca agua con estas evidencias. Pero si pospone lo que realmente es importante para usted y es suplicar perdón y misericordia, si usted pospone esto un día más, entonces se está exponiendo voluntariamente al mar embravecido de la ira de Dios, que lo arrastrará al mismo abismo del castigo eterno, si ante la realidad de su pecado lo sigue posponiendo y no cree que Jesús es Dios y Señor. Hoy es el día de salvación, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en tiempo de salvación te he socorrido, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces debes hacer, no solamente asentir a las verdades de la palabra, debe pedir misericordia para reconocer a ese Señor y Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, gracias te damos por habernos permitido escuchar algo de tu divinidad y algo de tu humanidad. Es muy poco, Señor, lo que hemos hablado, pero que en tu misericordia alguna alma necesitada haya captado esta verdad y haya edificado nuestros corazones, los que ya sabemos que tú eres Dios y que eres hombre. Sigue teniendo misericordia de nosotros y ayúdanos a ser diligentes en crecer en amor a tu nombre, porque sabemos que el mismo Dios es el que nos ha rescatado. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.